Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Puede ser tu gran noche. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a Mi Gran Noche. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, esta noche con muchas notas, con muchas entrevistas, con toda la actualidad política. Tengamos presente que este día domingo, el 11 de mayo, estamos eligiendo en elecciones de medio término, ¿no? Así que bueno, con mucha expectativa en torno a esto. Está Fernando Echazú, por supuesto, acompañándome. A quienes no me conocen o me ven por primera vez, mi nombre es Mabel Corrales. Aprovecho para presentarme. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Hola, Mabel. Un gusto estar nuevamente contigo en esta, nuestra gran noche. Es así. Y bueno, ¿cómo te preparas para el domingo? ¿Te gusta ir a votar? Sí. Siempre con el deber cívico, nuestro deber ciudadano, de participar en todas las elecciones desde que regresó la democracia en Argentina. Creo que hay que revalorizar, ¿no? Volver a poner en valor esto, poder tener conciencia, como siempre les digo, repasar un poco también la trayectoria política, la historia de vida de candidatos y candidatas para tratar de ejercer con absoluta responsabilidad algo que tenemos que revalorizar, como vos decías, que es el regreso a nuestra democracia, que esperamos que sea para siempre, con una continuidad histórica como no se ha visto quizás en otros periodos, ¿no? No, tal cual. Ya son 42 años de democracia, más de 42 años de democracia en Argentina. Eso hay que celebrarlo, y porque eso realmente fortalece nuestras instituciones y permite, obviamente, ese recambio tan necesario en las instituciones y en las organizaciones vinculadas al ejercicio del poder del gobierno, ¿no? Bueno, excelente, por supuesto. Entonces, quédense acompañándonos. Nosotros vamos a ir a una tanda, pero en un ratito venimos con nuestro primer invitado. Nos va a acompañar Marcos Tognolini, en este caso de Movimiento al Socialismo, candidato a diputado. Así que en instantes nada más lo presentamos para que ustedes conozcan también cuál es su pensamiento y cuáles son las propuestas que él quiere llevar a nuestra legislatura provincial. Ya volvemos. Capacitaremos para combatir el bullying, fortaleciendo así el acompañamiento de las víctimas y sus familiares. Hoy me comprometo con vos para que esto sea una realidad. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador. Este 11 de mayo, votá Guido Giacosa, senador. Vero Caliba, diputada. Frente Justicialista Salteño. Julio Molina, convencional. Colo Barreira, concejal. Lista 72. Cuando el poder no tiene límites, se olvidan de la gente. Mientras pocos se enriquecen, muchos pierden su empleo. Mientras los privilegios crecen, la transparencia desaparece. ¿Hasta cuándo? Como senador, voy a exigir cuentas claras, terminar con el despilfarro y trabajar por los que menos tienen. Porque tenemos que poner límites. Poner límites. Matías Posada, senador. Miguel Nani, diputado. Juntos. Sáenz compró a la oposición para meter el ajuste de Milei. Si vuelve el Partido Obrero y la izquierda, habrá una oposición de verdad para enfrentarlo. Pablo López, diputado. Del PLA, senador. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar. Pero este cambio recién empieza. Y ahora más que nunca necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador. Sí.
La motosierra llegó hasta la puerta de tu casa. Nosotros estamos del lado de la gente, porque somos salteños y no nos rendimos. Jesús Ramón Rana Villa, diputado provincial, lista 54. En Salta se perdieron 9.000 puestos de trabajo. 1 de cada 2 trabajadores está en negro por el reparto de las horas de trabajo disponibles y que se acompañe con un gran plan de obras públicas. Metamos una socialista en la legislatura. Violeta Gil, diputada. Política obrera, lista 189. El cambio que iniciamos en Salta ya está en marcha y no vamos a detenernos. Porque sabemos cómo hacerlo, con capacidad y compromiso. Vamos a seguir transformando nuestra ciudad. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador, Flavia Rollón, diputada. ¡Vamos, Salta! Él es Sabadini, por Capital y hará lo mejor. Sabadini. El fin último de la política es la felicidad del pueblo, de la gente. Por eso, el siglo XXI nos encuentra con la obligación de garantizar tu derecho a la felicidad. Senador. ¡No se ahoga, pues! Salta va con felicidad. Votá con inteligencia. Votá lista 405. Bueno. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora, más que nunca, necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador. Sí. Basta de kioscos en el Estado. Chao, Senado. José Gaufín, candidato a senador. Queremos a nuestros policías equipados y a los ladrones encerrados. Agustina Álvarez, candidata a diputada. Ciudad planificada, seguridad garantizada. Alejandro Patrón, candidato a concejal. Merecemos vivir en una ciudad sin miedo. Gabriel Moya, candidato a convencional. Vota Cambiemos. Cambiemos. Ya nos robaron la libertad. Que no nos roben la felicidad. Soy Mauricio Yañuc, trabajador en oficio, encabezo la lista a concejal en Laborista Siempre Presente. Soy Felipe Esteban Roldán, trabajador y delegado gremial y acompaño al compañero Yañuc en tercer término. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora, más que nunca, necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador. Sí. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza. Seguimos acompañándote en esta noche, ya le damos la bienvenida, como lo anunciábamos hace instantes, a nuestro primer invitado. Está Marcos Tognolini con nosotros, con una propuesta totalmente diferente y también con una campaña que se hizo de forma distinta, ¿no? Por muchas cuestiones, una de ellas los recursos, pero también para conocer cuál es el pensamiento de la gente en los barrios, ¿no? ¿Qué están pensando los salteños en relación a la política, al gobierno de la provincia, al gobierno nacional? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcos? Mabel, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, contame cómo viviste esta campaña y sobre todo en qué se centralizó para hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía, ¿no? Bien, nosotros la campaña, las propuestas o las ideas que intentamos llevar en esta campaña a los salteños, básicamente se centró en las preocupaciones de la mayoría que tenemos los trabajadores, que tienen básicamente que es un salario por debajo de la canasta básica familiar, una canasta de pobreza. La mayoría de los que tenemos trabajo y vivimos con 1, 2, 3 trabajos, en mi caso tengo 2, uno formal
y en blanco y otro ahí más o menos se podría decir, porque si bien uno tributa y es monotributista, se hace muy difícil poder costear. Entonces nos parece que la vida a diario, entonces nos parece que la principal preocupación que hoy tenemos, no solo en Salta, en el país, y con eso también queremos introducir de que la campaña es nacional, no es local, más allá de que se elijan candidatos a concejales, la campaña es nacional. Y el salario, por eso proponemos, y de paso voy deslizando por ahí, introduciendo una de las propuestas que nos parece la central, a la cual el presidente ha respondido a nuestro candidato en la ciudad de Buenos Aires, de un salario de 2 millones de pesos, que no es una locura, teniendo en cuenta que la canasta está en los 1.300, 1.200, depende del índice y de dónde, pero no llega a los 1.500, a lo sumo llega hasta ahí, que no hay ninguna de las encuestas de los sectores, de los institutos, todos los que llevan las mediciones, que llegue a los 1.500, teniendo en cuenta que eso es sin alquiler. 2 millones no nos parece una locura y nos parece que sí hay recursos de dónde sacarlo. Marcos, vos vas de candidato a diputado por el movimiento al socialismo, un movimiento que tiene una metodología de construcción política muy ligada al trabajo en el territorio. ¿Qué es lo que notás principalmente en las visitas que ustedes realizan en la ciudad sobre los principales problemas que le acusan a la gente, ¿no? Bien, primero, vuelvo a repetir, nosotros la campaña la realizamos en distintos lugares, o sea, no es que hemos ido a hacer una campaña en un lugar donde nos resulte cómodo y donde sabemos que podemos tener aceptación y donde podemos llegar a disputar algunos votos, sino también hemos ido a lugares donde no sorpresivamente, pero donde sí hemos tenido respuesta de mucho apoyo al gobierno nacional y hemos ido a lugares donde hay rechazo en la mayoría hacia las políticas del gobierno nacional, y es ahí donde yo vuelvo, que es nacional, lo que se está discutiendo es el proyecto político nacional que tenemos en el país. Que eso se traslada después a las provincias, porque los gobernadores y los intendentes bajan la política directamente, ya lo sabemos, que los diputados de Sáenz le votaron toda la ley ómnibus al gobierno nacional. Y lo mismo pasa, digamos, a nivel municipal, el peor impuestazo que hemos tenido en muchos años. Entonces, ese traslado se ve, por ejemplo, no linealmente, la gente sufre el tarifazo a nivel municipal, pero no lo liga a nivel nacional, de que es un arrastre o una complicidad con el gobierno nacional de quiénes pagan esta crisis que estamos sufriendo, que somos la mayoría. En solidaridad, la mayoría o un sector muy grande tiene todavía en el barrio Solidaridad, hemos ido a la feria y tiene mucho apoyo. En la UNSA hace 2 años tenía mucho apoyo del gobierno nacional, con rechazo hacia las propuestas más de izquierda o más de los trabajadores, pero hoy es totalmente distinta. Nos dice, cuando vos entregás un volante donde el encabezado dice basta de las mismas recetas de siempre, que nos referimos a que son esas políticas los que nos trajeron las mismas recetas y los mismos personajes, ¿no? Porque, sí, digo, Javier Milei quizás para muchos era nuevo dentro del ámbito de la política nacional, surge casi como alguien externo a lo que es la política tradicional, pero más allá de eso está acompañado por los mismos de siempre. Vos ves las mismas recetas y la misma gente que ha llevado a que el país fracase, ¿no? Sí, efectivamente, por eso cuando decimos basta de las mismas recetas de siempre o basta de Milei, por una salida anticapitalista, y es eso lo que queremos dejar en claro, las mismas recetas de siempre son las del capitalismo, la de que los que más, para aquellos que no saben, Argentina y Salta tienen un modelo impositivo regresivo, o sea, los que menos tienen son los que más impuestos pagan y los que más pagan, los que más tienen menos impuestos pagan. Sí. Eso hay que darlo vuelta, en ese sentido es que decimos anticapitalista, que hay que hacer lo contrario, y sí, las mismas caras de siempre. A ver, no es lo mismo salir a hacer una campaña con 20 diputados, concejales, oficialistas, con el apoyo de eso, con la cartelería millonaria y el despliegue obsceno que hacen, donde encima te entregan un volante donde tiene caras y no tiene propuestas.
para nosotros la gente sí lee, vos le entregás y le explicás y se lo llevan para leer, o te dicen directamente no, porque ya le explicaste y ya saben que están en contra. Entonces, las mismas recetas sí, efectivamente, porque son los mismos personajes. Lo que pasa es que hoy ya no se votan proyectos, se votan figuras. Por eso vamos al voto electrónico y te aparecen caras, no nombres de partidos o propuestas. Entonces, ese es el problema. También la banalización de la política, que es solamente un personaje. Yo también soy veterinario, ejerzo la salud pública, pero no ando con el lambo y el estetoscopio colgado para venir a un medio. Te digo que te harías mucho más popular como veterinario y quizás hasta el mensaje llegaría de otra manera, porque es lo que la gente consume, ¿no? Estamos, digamos, claro, pero bien. hablando quizás de una cuestión más de marketing, pero bueno, yo en algún punto siento que a determinados partidos les hace falta eso para poder llegar. Lo que nos hace falta en todo caso no es por ahí una propaganda populista o de marketing, sino lo que nos hace falta es por ahí trabajar más con redes, hacer un despliegue más amplio de redes. Eso sí, creo que es algo que vino para quedarse y que incluso va a dar un salto más adelante. Marco, ¿y cómo te encuentra el votante? El votante va a encontrar la lista 234, que es la del MAS, igual que MAS, la sigla es Movimiento al Socialismo, José Cabrera a senador, que es docente, después sigo yo, diputado nacional, provincial, Marcos Toñolini, me van a ver a mí, después sigue Enzo Pablo Mabani Chauque, que es un joven que tiene 2 trabajos, que ha sido expulsado de la pandemia y por no tener dispositivos y no tener trabajo, ni redes, ni internet, y que ha vuelto a tomar la universidad y la lleva al día, ha metido todas las materias, todo un año completo con 2 trabajos, y Bárbara Marinaro, que es convencional municipal, joven, mujer, 10 materias para recibirse médica y cursando otra carrera universitaria. Y eso es lo que queremos nosotros. La provincia, el país está destrozado, es una porquería, es muy mala la situación, los salarios no alcanzan, la precarización es tremenda, los chicos que andan en Rappi o que andan entregando no tienen ningún tipo de cobertura ni nada. Es eso el mundo que tenemos, pero creemos que sí se puede cambiar, porque tenemos este material, jóvenes luchadores, con esperanza, que se mueven y que se organizan para decir, bueno, necesitamos que nos den ese apoyo, porque aparte dentro de las listas de la izquierda somos los que llamamos a la unidad, y lo volvemos a reiterar, compañeros de la izquierda, es importante generar esa unidad, porque no hay profundas diferencias, todos estamos en contra del pago al fondo, estamos por un salario de 2 millones, estamos en contra de la precarización, y eso es lo que tenemos que salir a mostrar en unidad y no en 4 listas distintas. Por eso le decimos, hay que renovar la izquierda, somos la lista que creemos que representa eso y que vamos a pelear eso, y que aparte lleva estas preocupaciones que ninguno de los otros candidatos quiere llevar, que es el problema del salario. Bueno, interesantísimo la verdad escucharte y también conocer que hay otras opciones de voto, ¿no? Que no son las tradicionales y no son, como decimos, las recetas de siempre. Por eso para nosotros estos espacios son súper importantes y, como les decía, tenemos que trabajar más en medios, más en redes. Es algo que cuesta y cuesta dinero, para que la gente lo entienda, poner una publicidad. Y tiempo que tenés que invertirlo en tu trabajo, como vos decías, ¿no? No sos, digamos, la lista que encabezás quizás es casi el ejemplo de lo que vive hoy la ciudadanía, ¿no? Efectivamente. Jóvenes, trabajadores, precarizados, mujeres, con todo lo que implica hoy en día ser mujer. Entonces, bueno, queremos dejar un mensaje de que está todo mal, pero el mensaje es de que hay posibilidades, pero somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a dar vuelta a esto, plantándonos ante las situaciones, que no todo pasa por el Congreso, que no todo pasa por el Parlamento, sino con la fuerza de salir a las calles y decir no, hasta acá sí, a los jubilados no se les pega, entre uno de los tantos ejemplos. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora más que nunca necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad.
Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Sí. Este 11 de mayo, votá Guido Giacosa, senador. Vero Caliba, diputada. Frente Justicialista Salteño. Julio Molina, convencional. Colo Barreira, concejal. Lista 72. La inseguridad avanza, la desocupación crece, la salud está en crisis. ¿Hasta cuándo? Es momento de poner límites. Como diputado voy a pelear por más seguridad, para que tus impuestos lleguen a la salud y a la educación, porque alguien tiene que poner límites. Poner límites. Matías Posada, senador. Miguel Nani, diputado. Juntos. Sáenz compró a la oposición para meter el ajuste de Milei. Si vuelve el Partido Obrero y la izquierda, habrá una oposición de verdad para enfrentarlo. Pablo López, diputado. Del PLA, senador. Capacitaremos para combatir el bullying, fortaleciendo así el acompañamiento de las víctimas y sus familiares. Hoy me comprometo con vos para que esto sea una realidad. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. La motosierra llegó hasta la puerta de tu casa. Nosotros estamos del lado de la gente, porque somos salteños y no nos rendimos. Jesús Ramón Rana Villa, diputado provincial, lista 54. La última devaluación es una prueba de que la deuda pública usurera se paga con el hambre del pueblo, siempre en beneficio de un puñado de ricachones, no al pago de la deuda. Que los especuladores se vayan a laburar. Metamos una socialista en la legislatura. Violeta Gil, diputada. Política obrera, lista 189. El cambio que iniciamos en Salta ya está en marcha y no vamos a detenernos. Porque sabemos cómo hacerlo, con capacidad y compromiso. Vamos a seguir transformando nuestra ciudad. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Flavia Rollón, diputada. Vamos, Salta. Él es Sabadini, por capital y él hará lo mejor. Sabadini. El fin último de la política es la felicidad del pueblo, de la gente. Por eso, el siglo XXI nos encuentra con la obligación de garantizar tu derecho a la felicidad. Senador. ¡No se ahoga, pues! Salta va con felicidad. Votá con inteligencia. Votá lista 405. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar. Pero este cambio recién empieza. Y ahora, más que nunca, necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Sí. Basta de kioscos en el Estado. Chao, Senado. José Gaufín, candidato a senador. Queremos a nuestros policías equipados y a los ladrones encerrados. Agustina Álvarez, candidata a diputada. Ciudad planificada, seguridad garantizada. Alejandro Patrón, candidato a concejal. Merecemos vivir en una ciudad sin miedo. Gabriel Moya, candidato a convencional. Vota Cambiemos. Cambiemos. Ya nos robaron la libertad. Que no nos roben la felicidad. Soy Mauricio Yañuc, trabajador en oficio, encabezo la lista a concejal en Laborista Siempre Presente. Soy Felipe Esteban Roldán, trabajador y delegado gremial y acompaño al compañero Yañuc en tercer término. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar. Seguimos acompañándote en esta noche. Está ya Jorge Altamira con nosotros, referente de política obrera a nivel nacional, y también Violeta Gil, candidata en estas elecciones a ocupar una banca dentro de la legislatura provincial, candidata a diputada más específicamente. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué muchas tal, gracias. Fernando? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo andan? Bien.
Bueno, ¿cómo están viviendo estos días? Me imagino que con mucha vorágine, pero también con mucha expectativa. Recién escuchábamos otro candidato que representa a la izquierda y que hablaba, ¿no?, de que ya se empieza a sentir ese rechazo al gobierno nacional y por ende a las políticas que recaen también en la provincia. Bueno, mira, indudablemente estamos a algunos días nada más del proceso electoral y si hay algo de lo que no se ha hablado, los candidatos del gobierno de la provincia, los candidatos de Sáenz y los candidatos de Milei no se han referido, es de lo que en realidad está ocurriendo hoy en Salta. La situación de crisis rabiosa que hoy atravesamos los trabajadores en la provincia con despidos masivos, particularmente en la construcción y en la minería, uno de alguna manera de los grandes eslóganes del gobierno provincial, la situación de desocupación, la situación de pobreza, con datos que son escalofriantes, 1 de cada 2 trabajadores en Salta es pobre, con una situación de vaciamiento brutal en los hospitales y en el propio sistema educativo. Esta mañana, en la escuela Güemes, una escuela céntrica, hubo una fuga de gas. Y una de las ordenanzas de escuela que finalmente tuvo que advertir esta situación sufrió intoxicaciones. Esto no es la primera vez que ocurre. Ya el año pasado hemos tenido varios casos similares con niños intoxicados que tuvieron que ser hospitalizados. Esta es la situación real que hoy atraviesan los salteños, que atravesamos los salteños, de la cual los candidatos de Sáenz y de Milei claramente no se refieren, no quieren hacer mención porque ellos son los responsables de que los trabajadores hoy estemos sufriendo una tragedia social. Bueno, esto es lo que tenemos que discutir los trabajadores, Violeta, los que vivimos de nuestro trabajo, en el marco de estas elecciones también. Perdón. ¿Cómo se hace, digo, con un gobierno que considera la educación pública y la salud pública como derechos no esenciales? Digamos? ¿Cómo se hace para revertir esa situación en el contexto del país, ¿no? Bueno, está muy claro que con el gobierno de Milei el ataque ha sido a fondo, y lo es a fondo. De hecho, este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional al que nos lleva Milei, del cual Sáenz ha formado parte porque le ha dado los votos en el Congreso, es además el santo y seña de que van a avanzar todavía más a fondo contra la salud, contra la educación, contra los discapacitados, contra las personas con tratamientos oncológicos, contra los jubilados. Ahora, esto no es solamente patrimonio de Milei, sino del conjunto de los bloques políticos de la burguesía, de los gobernadores del PJ, como Sáenz, que han acompañado sistemáticamente esta política, y de los gobiernos anteriores que han sido también partícipes de un ataque feroz a la educación y a la salud en nombre del beneficio y del interés de un negocio privado. Ahora, ¿esto cómo se enfrenta? Indudablemente con la lucha de los trabajadores, como ya lo hemos visto largamente. Ahora, fíjate, hay una situación en la provincia de Salta muy concreta. Hace 2 semanas atrás, los trabajadores del SAMEC denuncian una situación de, digamos, destrucción de sus condiciones de trabajo. No les pagan las horas guardia, tienen a veces hasta 24 horas de guardia para trabajar, son trabajadores monotributistas. Bueno, indudablemente es la expresión de que hay un sector de trabajadores que ya está señalando que esto hay que enfrentarlo. La docencia ha dado cátedra en la provincia de Salta, indudablemente de cómo esto se enfrenta. Los trabajadores del ex ingenio tabacal, que en este momento están enfrentando a una empresa norteamericana, la Cibor Corporation, porque la empresa pretende avanzar con la modificación de las jornadas de trabajo. Quiere imponer un mecanismo que hoy es ilegal, llevando incluso a trabajadores a trabajar en jornadas fijas durante toda la noche, cuando históricamente han sido rotativas. Venimos de despidos en este lugar de trabajo y ha habido paros, ha habido movilizaciones. Indudablemente los trabajadores a esto lo tenemos que enfrentar sobre la base de una intervención política, de una acción directa, y en lo inmediato también golpeando al gobierno provincial y al gobierno nacional en el proceso electoral, porque en el proceso electoral no solamente estamos discutiendo cuál va a ser la política legislativa hacia adelante, está claro que la de Sáenz es acompañar sistemáticamente la política de Milei, el endeudamiento, el ataque a los jubilados, la destrucción de los derechos laborales, y quiere llevar en sus listas a los candidatos que hoy son los representantes de esos intereses, de los grandes grupos económicos, de la Cibor Corporation, de los bancos, de las mineras, porque los negocios de la salud privada, de la educación privada, los grandes negocios capitalistas solo sobreviven o se mantienen si hay un mecanismo de sobreexplotación y de empobrecimiento de los trabajadores. Esto es lo que hay que quebrar
metiendo a una socialista en la legislatura también en estas elecciones. Claro. Jorge, ¿cómo estamos viviendo los argentinos en estos últimos meses, ¿no? Especialmente contando desde diciembre del 2023, donde hay un cambio de gobierno, donde evidentemente la gente quiso un cambio pensando que era su salida, pero que bueno, aparentemente la situación no ha mejorado y tenemos muchos testimonios de esto, ¿no? Mira, los acontecimientos de los últimos días están indicando una quiebra de este gobierno. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto de la población, especialmente los trabajadores, porque ahora la iniciativa está pasando hacia los trabajadores. La política gubernamental fracasó. Un gobierno que va al Fondo Monetario Internacional es como un boxeador que le dice a sus ayudantes, tirame la toalla, venime al rescate porque lo mío no va. Y la situación se está agravando, está pretendiendo ahora, con maniobra financiera, sobrevivir. Pero la huelga de ayer de los choferes, las movilizaciones de los jubilados, las jornadas de lucha de hoy de las siderúrgicas, están mostrando dos cosas: que la bronca contenida, que no tenía manifestación pública durante un tiempo, ha salido. Entonces ahora la iniciativa de los trabajadores. Si solamente pudiéramos, a través de nuestra acción política, hacer comprender al mundo del trabajo que la iniciativa está pasando a ellos, ganaríamos una barbaridad, porque entonces empezaría una deliberación sobre cómo terminamos con esto y qué ofrecemos como alternativa. Por eso insisto en la iniciativa. ¿Quién tenía la iniciativa en diciembre de 2023? Milei. ¿Quién la tenía, no sé, en junio de 2024? La tenía Milei. Era claro que los trabajadores estaban en retroceso, que había un repliegue. La burocracia de la CGT ayudaba a Milei. Los diputados opositores le votaban decretos de necesidad de urgencia renunciando a su función legislativa. Entonces Argentina entró en una fase muy peligrosa, que es un corrimiento de la política nacional, de la política, no de la población, hacia la derecha, y en el extremo de ese corrimiento hacia un gobierno cuyos integrantes son fascistas. Es decir, no vivimos bajo el fascismo. No hay un régimen que haya eliminado las libertades, etcétera, como lo haría un régimen fascista. Pero los titulares son fascistas, porque solo un fascista dice hay que hacer desaparecer el socialismo en un tuit. O atacan, digamos, de esta manera. Los partidos desaparecerán o no desaparecerán según el agotamiento o la capacidad de renovación que tengan. Eso es un proceso objetivo. Hacerlos desaparecer es un proceso totalitario. Están en peligro la libertad democrática. Y quiero indicarles que en Salta ocurre algo grave. Están militarizando la provincia y están autorizando a los militares a arrestar civiles. Los civiles tienen que ser arrestados si son encontrados en un delito o en instituciones que en este país están encargados de eso, claro, y que no son los militares. Claro, tal cual. Ahora, Jorge, si me permite, Mabel, me preguntaba recién a Violeta cómo hacemos, porque viste que la conducta del votante argentino medio es en función de cómo se mueve el dólar. Y ahora con este esquema de bandas que han fijado, una mínima y una máxima, en donde el dólar supuestamente con intervención del Banco Central lo van a mantener en esa banda, ¿cómo se hace? Porque si la conducta del electorado es votar en función de la cotización del dólar, es muy difícil, ¿no? No, ocurre lo siguiente, lo que están haciendo es una locura. Ahora uno se pregunta, cuando alguien hace una locura, ¿qué lo lleva a hacer una locura? Porque no vamos a absolver y decir todos están locos. El problema es el siguiente, el gobierno quiere bajar el dólar porque con los pesos que tiene, quiere comprar muchos dólares. Y los quiere comprar quiere comprar muchos dólares. Cuando más bajo está el dólar, con los mismos pesos compra más dólares. ¿Por qué quiere los dólares? Para pagar la deuda. Ahora, esta política deprime a la economía nacional. Los exportadores dicen, yo podría exportar a 1.400, pero a mí no. Mucha gente que tiene pesos quizá quiera comprar dólares, pero los que tienen dólares no lo van a vender a 1.000. El gobierno se ha acorralado a sí mismo.
Y es muy claro que una parte entera de lo que serían los círculos de poder advierten que vamos a una crisis de orden cambiario y eventualmente bancario. Por ejemplo, ha ofrecido un nuevo blanqueo de capitales a 5 meses el blanqueo de capitales anterior. Es una cosa completamente de locos. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia del anterior? Que los dólares que se blanquearon fueron a los bancos. Como los bancos no pueden tener la plata inmovilizada porque pierden, lo prestaron. En este momento hay un endeudamiento del sector privado que está llevando a nuevas empresas vinculadas a la construcción o vinculadas al agro a la quiebra. Entonces estamos en una situación terminal. Los choferes allá no solo hicieron una huelga, la hicieron contra su dirección. En segundo lugar, no la hicieron y se fueron a tomar mate con los chicos y la familia en la casa. Se reunieron en las cabeceras y en las terminales para deliberar cómo van a continuar. Y hicieron propuestas muy radicales. Los propios choferes. Es toda una maduración. Estamos madurando. Entonces, ¿cómo se termina? Primero diciendo las cosas como son. Esto que estamos diciendo acá. Y concientizando. Avanzando en ese aspecto. Y buscando que las respuestas que ya están dándose sean más coherentes, más claras, más estratégicas, etc. Porque ¿de qué nos convendría que un Milei sea representado por algún partido que colabora con él en el Congreso? Claro. ¿De qué nos serviría? El cambio que tiene que hacer el pueblo argentino es profundo. ¿Está maduro para ese cambio profundo? Yo opino que sí. Le voy a explicar por qué. Porque no se puede tomar una foto del momento. Es una foto que es el momento. Hay una maduración con el tiempo. Hemos vivido experiencias muy profundas. Acá se han derrocado presidentes por operaciones como esta del dólar, cuando quisieron hacer el corralito. Salió toda la clase media del país a protestar con los banqueros. Entonces esta campaña con Violeta cobra todo su sentido. Porque ella dice, yo soy la candidata socialista. Es decir, acá no se trata de volver a los partidos tradicionales. Al kirchnerismo, chavo, el Partido Justicialista está roto. Eso no lo cura más nadie. Y ahora está dividido en 2 o 3, pero se va a dividir en 6 y en 8. Sí. El peronismo es el único partido real que ha pasado el tiempo. Cambiemos y todo lo demás, duran 4 días, el otro 4 días, la Libertad Avanza no va a durar nada. El partido principal del sistema se está deshaciendo. Entonces, en esta campaña, nosotros mostramos el respeto que tenemos por los electores al decirle claramente, nosotros tenemos una luchadora, además como es periodista y ha vivido momentos de censura en las cuales defendió la libertad de expresión, por ejemplo con el arzobispo, recientemente, tenemos un baluarte de la libertad de expresión. Totalmente. Y ojo al piojo, la libertad de expresión es una cuestión sagrada para el trabajador, porque es lo que le permite organizarse, deliberar. ¿Me explico? Entonces es una candidatura que yo le doy una proyección mayor, aunque francamente se vota para legisladores por el distrito acá de la capital y, bueno, los departamentos, San Martín, Orán, Güemes y tantos departamentos como en Salta. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por acompañarnos en esta noche. Que estén muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Capacitaremos para combatir el bullying, fortaleciendo así el acompañamiento de las víctimas y sus familiares. Hoy me comprometo con vos para que esto sea una realidad. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador. El cambio que iniciamos en Salta ya está en marcha y no vamos a detenernos. Porque sabemos cómo hacerlo, con capacidad y compromiso. Vamos a seguir transformando nuestra ciudad. Por la unidad de los salteños, Bernardo Biela, senador. Flavia Rollón, diputada. ¡Vamos, Salta! Él es
Sabadini, por capital llenará lo mejor. Sabadini. El fin último de la política es la felicidad del pueblo, de la gente. Por eso, el siglo XXI nos encuentra con la obligación de garantizar tu derecho a la felicidad. Senador. Salta va con felicidad. Votá con inteligencia. Votá lista 405. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora más que nunca necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Sí. Basta de kioscos en el Estado. Chao, Senado. José Gaufín, candidato a senador. Queremos a nuestros policías equipados y a los ladrones encerrados. Agustina Álvarez, candidata a diputada. Ciudad planificada, seguridad garantizada. Alejandro Patrón, candidato a concejal. Merecemos vivir en una ciudad sin miedo. Gabriel Moya, candidato a convencional. Vota Cambiemos. Cambiemos. Ya nos robaron la libertad. Que no nos roben la felicidad. Soy Mauricio Yañuc, trabajador en oficio, encabezo la lista a concejal en Laborista Siempre Presente. Soy Felipe Esteban Roldán, trabajador y delegado gremial y acompaño al compañero Yañuc en tercer término. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora más que nunca necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Sí. El cambio que iniciamos en Salta ya está en marcha y no vamos a detenernos. Porque sabemos cómo hacerlo, con capacidad y compromiso. Vamos a seguir transformando nuestra ciudad. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Flavia Rollón, diputada. Vamos, Salta. Él es Sabadini, por capital llenará lo mejor. Sabadini. El fin último de la política es la felicidad del pueblo, de la gente. Por eso, el siglo XXI nos encuentra con la obligación de garantizar tu derecho a la felicidad. Senador. Salta va con felicidad. Votá con inteligencia. Votá lista 405. Capacitaremos para combatir el bullying, fortaleciendo así el acompañamiento de las víctimas y sus familiares. Hoy me comprometo con vos para que esto sea una realidad. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Basta de kioscos en el Estado. Chao, Senado. José Gaufín, candidato a senador. Queremos a nuestros policías equipados y a los ladrones encerrados. Agustina Álvarez, candidata a diputada. Ciudad planificada, seguridad garantizada. Alejandro Patrón, candidato a concejal. Merecemos vivir en una ciudad sin miedo. Gabriel Moya, candidato a convencional. Vota Cambiemos. Cambiemos. Ya nos robaron la libertad. Que no nos roben la felicidad. Soy Mauricio Yañuc, trabajador en oficio, encabezo la lista a concejal en Laborista Siempre Presente. Soy Felipe Esteban Roldán, trabajador y delegado gremial y acompaño al compañero Yañuc en tercer término. El cambio que iniciamos en Salta ya está en marcha y no vamos a detenernos. Porque sabemos cómo hacerlo, con capacidad y compromiso. Vamos a seguir transformando nuestra ciudad. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Flavia Rollón, diputada. Vamos, Salta. Capacitaremos para combatir el bullying, fortaleciendo así el acompañamiento de las víctimas y sus familiares.
Hoy me comprometo con vos para que esto sea una realidad. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Él es Sabadini, por Capital y él hará lo mejor. Sabadini. El fin último de la política es la felicidad del pueblo, de la gente. Por eso, el siglo XXI nos encuentra con la obligación de garantizar tu derecho a la felicidad. Senador. Salta va con felicidad. Votá con inteligencia. Votá lista 405. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora más que nunca necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Sí. Basta de kioscos en el Estado. Chao, Senado. José Gaufín, candidato a senador. Queremos a nuestros policías equipados y a los ladrones encerrados. Agustina Álvarez, candidata a diputada. Ciudad planificada, seguridad garantizada. Alejandro Patrón, candidato a concejal. Merecemos vivir en una ciudad sin miedo. Gabriel Moya, candidato a convencional. Vota Cambiemos. Cambiemos. Ya nos robaron la libertad. Que no nos roben la felicidad. Soy Mauricio Yañuc, trabajador en oficio, encabezo la lista a concejal en Laborista Siempre Presente. Soy Felipe Esteban Roldán, trabajador y delegado gremial y acompaño al compañero Yañuc en tercer término. La ciudad de Salta se puso en marcha nuevamente y volvimos a crecer, a construir, a avanzar, pero este cambio recién empieza. Y ahora más que nunca necesitamos trabajar unidos para enfrentar lo que viene y seguir transformando la ciudad. Este domingo te pido que acompañes con tu voto al doctor Bernardo Biela. Sigamos construyendo juntos la ciudad que queremos. Por la unidad de los salteños. Bernardo Biela, senador. Sí. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar. Continuamos acompañándote en esta noche. Último bloque ya, le damos la bienvenida a Matías Posadas, candidato a senador del Frente Juntos. Queremos conocer qué es esto de poner límites, ¿no? Algo que evidentemente ha trazado esta campaña que lo lleva a él como primera figura y también a Miguel Nani, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Matías. ¿Qué tal? Sí, a ver, creo que poner límites refleja una demanda de los salteños, una necesidad del sistema político también en Salta. Vemos la conformación de la Cámara de Diputados, de senadores, hay mayorías obscenas del oficialismo y es realmente un contrasentido pensar todos aquellos que les molesta esta situación de que un gobierno que fue reelecto con el 46% de los votos tenga el 100% de la representación legislativa, seguir alimentando y seguir engordando ese oficialismo que lo único que hace es generar un debate mucho más chato, que no haya voces disidentes, que no exista la agenda de preocupación que tienen los salteños en el debate legislativo. Por eso nosotros decimos con claridad, hay que poner límites a esta situación y de esa manera poner límites a la inseguridad, poner límites a la mala atención de la salud, poner límites al cobro excesivo de impuestos. Son los límites que necesita este gobierno y que demandan los salteños. Ahora, Matías, ¿cómo se hace para poner límite, como bien lo expresa vos, con una Cámara que el 80%, más del 80% representa al oficialismo, sí, y que además hay un sistema, un régimen electoral que favorece esa composición? No, sin dudas, por eso esto se empieza a corregir con el voto de los salteños el domingo. Hay un sistema que busca desvirtuar esa representación, como yo te decía al principio. Si te lo doy vuelta, el 54% de los salteños votaron un gobernador, un candidato a gobernador distinto al que hoy está actualmente, pero tiene una mayoría sumamente exagerada que baja el nivel de debate. Bueno, en esta elección intermedia es el momento de comenzar a corregir. Y
cuando estemos en el Senado, cuando tengamos, por ejemplo, a Miguel Nani y otros diputados en la Cámara de Diputados, vamos a empezar a llevar esa agenda, a instalar estos temas, a hablarle y pedirle al gobierno que diseñe, porque no tiene, un plan de seguridad, que el gobierno se obligue a mejorar la atención en los centros de salud, donde la gente no consigue turnos, que el gobierno gestione mejor la salud en general. Miren lo que ha pasado con el IPS, en donde se le paga muy poco a los prestadores y se da un mal servicio a los afiliados. Temas de salud que son preocupantes, que las principales demandas que tienen los ciudadanos son seguridad y salud, y no están en el debate legislativo y tampoco quieren llevarlo. Fíjense que quien encabeza todo el proyecto del gobierno provincial era un ex opositor que se decía independiente, que es Bernardo Biela. Y no habla de políticas públicas, no habla de las gestiones de su gobierno, habla solamente de dar consejos de cómo hacer un RCP, qué tomar después de comer mucho locro, pero no habla absolutamente nada de lo que está pasando en el sistema de salud. Entonces los vecinos se indignan en los barrios porque dicen, nos están tomando el pelo, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para conseguir un turno, voy al centro de salud, no hay profesionales y ellos me están hablando de otra cosa, viene una realidad paralela y nos quieren mentir de que porque empatizan con la gente por otro lado, esa es la forma de solucionar los problemas de Salta. Hoy están gobernando, hoy tienen que rendir cuentas y no lo hacen, y le ofrecen a los salteños candidatos que tampoco hablan de su gobierno y no dicen cómo van a revertir las cosas que están haciendo mal en el gobierno provincial. Bueno, y si algo se ha caracterizado, salvo un par de candidatos, es que la mayor parte de ellos pertenecen, digamos, a figuras públicas, ¿no?, que se han construido de esa manera y que, según he escuchado, por lo menos de tu lado como una crítica, no han demostrado, digamos, tener las herramientas para desempeñarse en el ámbito político, ni en los lugares en los que lo ha puesto el electorado, ¿no? Mira, en Salta Capital particularmente, hace 15 años por lo menos, que el protagonismo en la política lo tienen los que dicen que no son de la política, desde periodistas, cantantes, médicos, y la verdad que no ha no mejoró el debate político. La sociedad hoy exige idoneidad, exige que haya la posibilidad de gente que conozca, de gente que efectivamente, a ver, en nuestro caso, que junto con Miguel Nani planteamos controlar al gobierno, ponerle límites, esto no es un planteo general, sino que es un planteo que tiene que ver con saber qué es lo que hay que controlar, saber cuáles son justamente las debilidades del gobierno y las fallas del gobierno para poder controlarlo. Y creo que la gente se ha cansado también de que les tomen el pelo ocultando o camuflando malas gestiones de gobierno, como hace el oficialismo, con solamente caras conocidas que pueden ser buenas personas, que pueden ser o empatizar con la gente desde otro lugar, pero que a la política, a las soluciones que necesitan los salteños, le han aportado muy poco. Matías, venimos de estafa tras estafa electorales porque, a ver, llega el candidato con una plataforma electoral desde un movimiento político, sí, no diría ni siquiera desde un partido político porque está totalmente desdibujado. Luego llegan al gobierno y acuerdan con el gobierno de turno, llegan a ser legisladores y acuerdan con el gobierno de turno. Sí. Digamos, la pretendida oposición que declamaban en campaña, después se transforman en socios del poder, digamos. Entonces, sí, es muy difícil cambiar así, digamos. Y sobre todo con este discurso que vos decís de la antipolítica permanente. A ver, efectivamente es así. Además, yo te cuento hasta mi experiencia personal. Yo trabajé en el 2019, nuestro partido formó parte del frente que lo llevó a Gustavo Sáenz a ser gobernador. Y trabajamos, en mi caso, un año y medio, el primer año y medio de la gestión. Hace 4 años me fui del gobierno. ¿Por qué me fui? Porque justamente entendí que no había una voluntad de cambiar las cosas, que se seguía convocando a la gente que ya venía gobernando en la gestión anterior, que aquellos que habían enfrentado a ese frente de Gustavo Sáenz eran los que estaban gobernando, y hoy el gobierno mutó, cambió en su base de apoyo a un esquema totalmente diferente, que lo único que genera es que no cambie absolutamente nada. Y por otro lado, esto de ir a pescar y traer dirigentes de otros sectores, que bueno, la última gran incorporación, entre comillas, del oficialismo fue el partido de la familia Biela, y la verdad que eso genera
una mancha y genera mucha bronca en la gente porque ve que lo estafan permanentemente y ahora los quieren volver a estafar con esto de camuflar una gestión de gobierno con candidatos que no hablan de lo que hace el gobierno, sino que hablan de otras cosas y eso no le hace bien al sistema, no le hace bien al gobierno y no le hace bien a los salteños. ¿Cómo te van a encontrar este domingo para aquellos que quieran justamente poner límites y que quieran ver cambios profundos, ¿no?, en nuestra sociedad? Bueno, el domingo se vota con boleta única electrónica, así que en la pantalla tienen las dos opciones, votar por categoría o lista completa. Nosotros, para hacerlo más sencillo, también para acompañar a todo el equipo, le pedimos que voten lista completa, se ingresa por la categoría senador, ahí va a estar mi cara, el nombre del frente, que es el Frente Juntos, y el color predominante que van a encontrar es el amarillo. Con esa opción después confirman el voto y ahí va a estar Miguel Nani como candidato a diputado, Elisea como candidata a concejal y la doctora Graciela Bud como candidata convencional constituyente. Muchísimas gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Vamos a empezar a despedirnos. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado. Y además te invitamos a que vayas a votar, ¿no?, porque es algo sumamente importante, lo venimos resaltando en el programa y nos parece que sí, nuestro deber ciudadano, nuestro deber cívico es acompañar y revalorizar la democracia. Sí, como decíamos al comienzo, Mabel, fortalece cada decisión nuestra de ir a participar en los procesos electorales, fortalece el sistema democrático y todas nuestras instituciones. Y obviamente propiciar una renovación dirigencial siempre va a traer una buena salud democrática en nuestro país y en la provincia en particular. Claro que sí. Y bueno, la cita es aquí, por supuesto, el próximo miércoles a las 21. Nos reencontramos. Chau, chau. Chau, chau. Será una noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Puede ser tu gran noche.